la pregunta. Los aspectos sociales de la salud son 5, básicamente. No es solamente la desigualdad. Y habría que poner la desigualdad de qué tipo. Pero básicamente hay que ir al texto de Massionis y Plummer. Y ahí van a estar los 5 aspectos sociales de la salud. Y ustedes tendrán que explicarlos con sus propias palabras. A ver, ¿qué más? Bueno, entonces sobre el punto 6, en realidad, no, en realidad, si van a la página de provincia, esta es la página del Ministerio de Salud de Chubut. Ahí arriba dice, acá, Ministerio de Salud chubut.gov.ar. Publicaciones anuarios, y ahí tienen de 2019, 18, 17, 16 y 15. Y si uno despliega el 2019, ahí va a estar mortalidad general, que es este documento que está acá por este otro lado. Y ahí hay muchos datos, muchos cuadros. Les da las definiciones de qué sería causa de muerte, qué sería tasa de mortalidad, etc. Digamos, las definiciones conceptuales necesarias para elaborar estos documentos. Y acá empiezan las tablas. Hay varios gráficos. Y básicamente es acá donde nos aparece año 2018, defunciones por grupos de causas según área programática de residencia en la provincia de Chubut. Y acá está indicado Comodoro Rivadavia los distintos números de muertes. Y estos son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las 10 causas principales de muerte. Y abajo les dice de dónde sacaron los datos. Lo que, una vez que ustedes se encuentren con esto, lo que tienen que hacer simplemente es ordenarlo a esto de mayor a menor. Nada más. Entonces, el número más grande en este caso es 296 enfermedades del sistema circulatorio. Esta es la que va a ir primera. Enfermedades del sistema circulatorio, 296. Y 18 es el número menor, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Fin. Y ese va a ir acá al final. Y en el medio todas las demás. Así de fácil. ¿Qué más? En el punto 6, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para decir a qué país se parece? Entonces, básicamente y simplemente diría yo, básicamente cuáles están primero y cuáles están más tarde. Porque van a ver que no es lo mismo. ¿Cuál es la causa principal de muerte en Comodoro y cuál es en México, en Cuba y en Estados Unidos? ¿Es la misma en todos? Y el texto les va a comentar qué significa eso. ¿Qué significa que haya que, por ejemplo, no va a hablar de Comodoro el texto, por supuesto, pero les va a hablar de alguna de esos países donde las enfermedades del sistema circulatorio están primeras? ¿Qué significa eso? Eso se los va a decir el texto, ¿sí?
y que es bastante distinto a que las enfermedades número uno sean los tumores o las enfermedades número uno sean las infecciones. ¿Ok? Que de hecho en Comodoro son bastante bajas. O enfermedades del hígado, que generalmente está asociado al alcoholismo. O sea, básicamente hay que leer el texto para ver por qué la autora, que es Laurel, por qué ella compara a esos tres países. Entonces, lo que queremos hacer en ese punto 6 es imitar ese ejercicio de comparar. Entonces, vamos a elaborar este cuadro con las 10 causas principales de muerte en Comodoro Rivadavia, que puede ser en el 2018 o claro, ahí no está, las estadísticas son retrospectivas, nadie nos puede decir nada sobre el año 2020 porque todavía no terminó. Y cuando abrimos ahí 2019, recién nos hablaba del año 2018, porque está todo como un poco más atrasado, pero así funciona la estadística. Sea el año que sea, lo vamos a comparar así a grosso modo, sabiendo que las estadísticas que presenta el texto son viejas, son de hace muchos años en Estados Unidos, Cuba y México. No importa, las vamos a comparar igual porque ahí el texto les señala que esas los tres países, las causas principales de muerte son distintas y que eso se puede analizar desde esta sociología de la salud, que hay una respuesta para eso. ¿Qué más? A ver, voy a leer esto que ustedes fueron poniendo. Estoy leyendo. Vanessa dice sobre las críticas al MMH. Claro, el texto les va a hablar que hay críticas al modelo médico hegemónico desde los países centrales, que a eso se refiere a los países de Europa y a Estados Unidos, básicamente. Europa y Estados Unidos, y que hay críticas también desde nuestro continente, desde nuestra Latinoamérica. Fíjate, podés poner, por ejemplo, porque son muchas las críticas, entonces podés elegir 3 de uno y 2 del otro, y vos elegí una sola para explicarla en profundidad. Básicamente esa sería la cuestión. Podés elegir 3 de uno y 2 del otro. O fijarte que también capaz que están diciendo lo mismo en algún caso. Si vos podés incluso capaz resumir alguna, buscar las que sean más relevantes y distinguir ahí si hay alguna que sea más importante que otra. Pero por eso, y siempre que yo les pido mencionar 5 críticas, no pongan 20, porque acá yo pedí 5. Si ponen 20, no va a estar tan bien la respuesta. Para mí no es mejor que pongan de más. Es un poco peor porque me da la pauta de que no tienen capacidad de sintetizar, de ajustarse a lo que se pide, de que no me están escuchando. Sí, como les dije al principio, lean bien las consignas. Si dice 5 críticas, son 5 críticas. Y al mencionarlas, esas críticas, está bien, no hay que explicarlas, pero al mencionarlas tiene que quedar claro. No puedo cortar la oración en el medio y que no tenga nada sentido, o poner una palabra suelta como una crítica.
al mencionar una crítica voy a tener que poner una oración completa, probablemente. Y la explicación, sí o sí, tiene que ser una explicación basada en lo que ustedes interpretan. Tiene que ser con sus propias palabras en base a lo que leyeron. Espero haber respondido eso. Las características principales sería de el modelo médico hegemónico, no de su expansión, porque en la pregunta cómo se expandió, ahí ya me estarías dando las características de esa expansión. Entonces, ¿qué es el modelo médico hegemónico? Habría que poner ahí una definición. Simplemente si la van a copiar tal cual la tienen que citar como les dije antes, como se citan las cosas. No van a pegarlo como si ustedes estuvieran diciendo eso. ¿Cuándo y cómo se expandió el modelo médico hegemónico? Que eso lo vimos que lo vimos también en... Bueno, todo esto de alguna manera lo vimos en el teórico, ¿sí? Así que también repasen eso. Guíense de lo que vimos en el teórico. Pero no dejen de ir al texto, ¿sí? Porque ahí también se los va a decir en algún momento. En algún momento del texto les va a decir cuándo y cómo se expandió ese modelo médico hegemónico. Y cuáles son las características principales del modelo médico hegemónico. Mencionarlas. No es necesario que se extiendan mucho, pero sí hay que mencionarlas. Claro, esto de las causas de mortalidad están en un PDF. Esto es un PDF que a mí se me abrió acá como una pestaña más, pero yo lo puedo descargar y es un PDF que es público y accesible en la página del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut. Porque yo ahora traté de entrar a la página del municipio de Comodoro y no me tira como un virus, y además que no hay información. Antes había y ahora no. Como que no dice mucho. Es más para trámites y cosas turísticas. Esto está acá. De todas maneras, antes solamente copiaban esto de que es una información que produce la provincia. ¿Qué más? El punto 5. Es simplemente, como les decía, y esto le acabo de decir en base a la pregunta de la compañera, voy a sacar esto. Usemos esto de las preguntas por acá abajo que así sabemos todos de qué estoy hablando. O sea, sobre el punto 5, mencionar las 5 críticas, ahí las compañeras ya les dijo como pista esto de que hay críticas al modelo médico hegemónico desde los países centrales. El modelo médico hegemónico es una cosa occidental, o que por lo menos nace en Occidente, y de ahí se expandió al resto del mundo. Una vez que se expande, van a aparecer 5 críticas en los países centrales y en Latinoamérica. Hay que mencionar solamente 5 de todas esas críticas que van a aparecer, mencionarlas.
y explicar con sus propias palabras alguna de ellas. Entonces, no es necesario, o sí, no sé, depende, buscar más información de la que provee el texto. Pero en todos los casos en los que yo leo y no entiendo una palabra, tengo que googlearla, tengo que buscarla en el diccionario, en donde sea, para poder explicar mejor entonces una de esas críticas. Y cuando decimos explicar, es básicamente ampliar un poco más de qué se trataría esa crítica. Depende del caso, ustedes pueden buscar más información sobre eso, sobre esa crítica en particular, a ver qué encuentran.